Hoy, señoras y señores, esta nota, este programa, lo voy a hacer para mi disfrute, para mi placer, pero obviamente para compartir con todos los que estén del otro lado de la cámara. Vamos a traer en una suerte de retro test o de nota de época estos dos autos maravillosos. Clio Williams y Clio Sport, dos exponentes de los más representativos de una época, los hot hatch o autos compactos deportivos que cada cual marcaron justamente una época. Y a ver, siempre hay una excusa, ¿no? Como para traer estos autos a la pantalla. La primera había sido, bueno, hagamos la nota con el Williams. ¿Por qué? Porque hoy en 2023 está cumpliendo 30 años desde su lanzamiento inicial en 1993. Y como esto surge en las reuniones con amigos, y estos son, estas dos unidades magníficas, son de amigos míos, bueno, también dijeron, che, pero para el Clio Williams, ¿por qué no lo hacemos también con el Clio Sport, que fue el continuador que llegó unos años después, en 2001, a la Argentina? Y a ver, pero para, ¿hay algún aniversario? No, específicamente del Sport no, pero el Clio 2, en el que se basa este Sport, está cumpliendo 25 años desde que fue lanzado en el 98, primeramente en Europa. Así que bueno, aniversario más, aniversario menos, no importa la excusa, tenemos juntos con nosotros estos dos Clio espectaculares, el Williams y el Sport. Y arrancamos, para hacerlo en orden, ¿te parece? Arrancamos hablando de el Clio Williams. Y aunque parezca obvio, no está de más decir que el Williams está desarrollado sobre la base del Clio 1, ¿no? Del primer Clio que por entonces, a principios de los 90, fue un auto muy pero muy exitoso y estaba de moda hacer autos chicos con versiones deportivas. Ya venía desde la época del Peugeot 205 GTI, el Citroën Visa GTI para hablar de franceses, y el precursor, el antecesor de este Williams, que había sido el Renault 5 GT Turbo, ¿no? Un auto también de prestaciones espectaculares. Y me quiero detener en esa palabrita, en turbo, ¿no? Porque todos pensaban que el sucesor del Renault 5 Turbo, que es este Clio, iba a tener también una versión turboalimentada, pero Renault fue por una receta distinta, si se quiere, más convencional. Un motor mucho más grande, sin turbo de aspiración normal, en este caso con 2 litros de cilindrada y colocado acá en este pequeño vano motor. Y era tan grande que, fíjate, incluso obligó a hacer como una protuberancia en el capó y además no quedaba espacio para poner el compresor de aire acondicionado. Entonces, como característica distintiva y bueno, criticada en la época, ninguno de los Clio Williams tiene aire acondicionado. Y estamos hablando de un motor de 150 caballos. Hoy, decir 150 caballos no es nada representativo, pero en esa época, para el segmento de los autos chicos y más accesibles del mercado, decir 150 burritos era una cosa excepcional. Eran versiones realmente deportivas. Pero este auto, más allá de eso, fue un poquito más allá y, bueno, tiene su sobrenombre, Williams. Williams en alusión al equipo que todavía hoy corre en la Fórmula 1, uno de los equipos más emblemáticos y exitosos en la historia de la Fórmula 1. ¿Y por qué fue eso? Bueno, porque Renault le proveía los motores a Williams en esa época y además venía con todo. Renault venía con todo, con autos súper exitosos, nuevos diseños, y Williams venía acá arriba en la Fórmula 1. Incluso ese mismo año que se lanzó el Williams, en el 93, Williams resultó campeón de constructores y también Alain Prost, uno de los dos pilotos de ese año, consiguió también el título de piloto. Salió campeón por 4ª vez con un Williams Renault. ¿Y sabes quién había diseñado ese Williams ganador? Ni más ni menos que Adrian Newey, el ingeniero, el que desarrolló hoy por hoy el imbatible Red Bull que vemos todos los fines de semana en la Fórmula 1. Ahora, lo paradójico de todo esto, y acá viene la maravillosa acción de marketing de Renault, es que Williams no tuvo ninguna injerencia en el desarrollo de este auto, no metió mano en nada de este Clio. Todo fue desarrollado dentro de Renault por su departamento, obviamente, de desarrollos de competición y deportivos, pero bueno, la palabrita Williams selló a este modelo para siempre, lo hizo representativo de una época. Solamente se vendió en este azul metalizado, no hubo otro color, y lo más obviamente particular, y vuelvo a decir la palabra representativo, eran estas llantas de 15 pulgadas en color dorado que la verdad que lo hacen inconfundible. Vos ves este Clio en la calle e inmediatamente, aún hoy sabés, a 30 años de su lanzamiento, que es un Clio Williams.
Y bueno, ya metiéndonos en las características principales del auto, es obvio decir que Renault tomó un casco de Clio 3 puertas para hacer este Williams. Ya tenía una versión deportiva o semideportiva 1.8, por eso bueno, ya había ensanchado los guardabarros tanto delanteros como traseros. Esto implica ya una modificación importante en la carrocería para bueno, alojar neumáticos más anchos, trochas más anchas que lógicamente mejoran la estabilidad. El despeje es más bajo y por supuesto ya encontramos modificaciones que hacen a la deportividad, como por ejemplo toda la zona inferior del paragolpes más bajita con faros auxiliares. Tenemos también estos zócalos suplementarios. Ya habíamos hablado de las llantas, que además son de 15 pulgadas y tenían neumáticos de perfil bajo, y después lógicamente las identificaciones Williams 2.0 que están más o menos por toda la carrocería. Y además de la protuberancia que te decía en el capó, bueno, acá también hay una toma de aire que es real, no es falsa, porque el aire va canalizado directamente al múltiple de escape, que es 4:1 en este Williams, diferente obviamente a los Clio normales. Y esta unidad en particular que tenemos con nosotros en un estado de conservación excepcional es de un amigo, nos la prestó. Fíjate la patente, tiene la A, ¿no? Esto quiere decir que es del año 95, es uno de los primeros con la, por entonces, patente nueva. Pero te decía, el Williams nació en el año 93. Y lo del motor 2 litros no fue casualidad tampoco, porque Renault lo concibió para homologarlo, para correr en la categoría 2 litros del Rally Mundial. Y para homologarlo necesitaba producir 2.500 unidades de calle. Pero fue tal el éxito que bueno, había producido 1.300 más y después fue tal la demanda que terminó haciendo 12.100 unidades de este Clio Williams. Y acá está este motor enorme, 2 litros, que te decía, entra muy apretado acá en este vano. De hecho, donde debería estar el aire acondicionado de este lado, ni siquiera te entra la mano, hubiera sido imposible. Y bueno, se denominaba F7R, era de una familia de motores ya de otra generación más antigua, y tenía en este caso algunas modificaciones, como por ejemplo, no sé, otro árbol de levas, cambiaban los pistones, las válvulas, los árboles de levas también tenían más alzada. Entonces, bueno, todo esto se decía que también derivaban algunas cosas de lo que Renault hacía en la Fórmula 1. La realidad es que era un motor muy picante con 150 caballos a 6.100 vueltas y tenía un torque de 175 Nm, que era un montón, pero fíjate este detalle, a 4.500 vueltas. ¿Y por qué digo que es particular? Porque hoy hablamos o destacamos el torque a muy bajas vueltas. Bueno, este es a un régimen muy alto. ¿Por qué? Porque eran autos para acelerar, para que todo el esplendor estuviera bien en la zona alta del cuentavueltas, para trabajar en pista o en algún circuito o algo entre 5.000 y 6.500 vueltas más o menos, pero esto no le impedía tener muy buena respuesta en baja, porque el 85% de ese torque ya lo entrega a 2.500 vueltas. Resultado, es un auto súper explosivo, te diría rabioso en la pista, pero que después en la calle lo manejas como un Clio cualquiera, porque de abajo, a mí me gusta este ademán, de abajo empuja también muy bien. Por supuesto, ya esto tenía inyección multipunto y la caja de cambios era manual de 5 marchas. Acá no había ni automática, doble embrague, CVT, nada de eso. Bien a la vieja usanza, 5 cambios con un selector manual, con su empuñadura característica también en color azul, y las prestaciones eran explosivas. Estamos hablando de un auto de apenas 990 kilos, que era lo declarado. Las malas lenguas dicen que en realidad pesaba 1.050, algunos kilitos más. Pero bueno, es un auto muy liviano que con esta potencia podía acelerar de 0 a 100 en 7,9 segundos. Era lo declarado, pero muchos habían obtenido 7,5 segundos. Excepcional aceleración. Los 400 metros cuarto de milla en 15,8 segundos y alcanzaba una máxima de 215 kilómetros por hora. Imagínate, 215 kilómetros por hora para un auto chiquito del segmento inferior era una cosa excepcional.
Y hagamos de cuenta ahora que aceleramos el calendario 7 años, pasamos rápidamente del 93 hasta el año 2000, que Renault lanza ya sobre la base, sobre la arquitectura del Clio de segunda generación, este Sport 2.0, un auto que bueno, tenía la importante y difícil misión de suceder al Williams. Pero claro, ya no había tanta espuma marketinera porque se había acabado el matrimonio Renault-Williams, entonces ya no tenía un apellido este auto, y ahí es donde sale, bueno, Renault Sport, la división deportiva, a decir, ya claramente esto lo hacemos nosotros, entonces podemos ver que tiene la firma, por ejemplo, en los asientos y en otras partes de la carrocería. Y te digo una cosa, sin tanto espamento, parafernalia como tuvo el lanzamiento del Williams, este auto quizá con un perfil un poco más bajo mantenía las virtudes y el planteo general de Williams, porque también es un Clio con motor 2 litros atmosférico, es decir, sin turbo, y mejoraba muchas otras cosas. Mejoraba a nivel de suspensión, era un poquito más largo entre ejes, un poquito más ancho de trochas, entonces también mejoraba el comportamiento dinámico y llevaba la potencia de este motor 2 litros, que era un poquito más moderno que el anterior, ya de la familia F4R, hasta los 172 caballos de fuerza, con una configuración de transmisión muy similar, siempre tracción delantera y caja manual de 5 marchas. Y te digo un detalle, los dos tienen prácticamente la misma relación de transmisión. Los estuve manejando y, por ejemplo, a 100 km por hora en quinta, los dos giran a unas 3000 revoluciones por minuto. Obviamente van enroscados y todavía les queda mucho más. Pero bueno, la relación de transmisión es prácticamente la misma. Y te cuento que este Clio Sport 2.0 llegó al país en el año 2001 como una serie especial de tan solo 100 unidades. Y cuenta el mito, la leyenda, no sé si será realmente así, que había 33 unidades negras, 33 de un rojo metalizado, 33 de este amarillo, que lógicamente era el color. Además, ningún otro Clio tenía este amarillo, era exclusivo de esta serie, y tan solo uno color gris plata entró para algunas cosas especiales de Renault. Esas serían las 100 unidades. Y te cuento un detalle más de la época. Allá en 2001, un Matías Antico, mucho más joven, con el pelo negro, tan solo 25 años, probaba para la revista Autotest este Clio Sport también en color amarillo, y en el título fíjate que le ponía tras los pasos del Williams, porque justamente este Sport 2.0 cargaba con la responsabilidad de continuar los éxitos que había tenido su antecesor. Y lógicamente este Sport 2.0, respecto de los Clio normales, tenía características deportivas como todo el paragolpes diferente, exclusivo de este modelo. Las características llantas de 15 pulgadas de la firma OZ eran un sello distintivo de este modelo. Zócalos suplementarios, por supuesto, es más bajo, tiene trochas más anchas, y por eso mismo también se engrosaron, al igual que en Williams, los guardabarros. Fíjate que es mucho más ancho de trompa que los Clio de versiones normales. Y otro detalle distintivo eran estas ópticas con el mismo formato que todos los Clios, pero fíjate que tenían dos unidades en el interior, una con proyector halógeno, eran halógenas pero con proyector. Una óptica que también trajo el Sport 1.6 y que mucho tiempo después incorporó alguna que otra versión de la gama, pero en ese momento eran toda una novedad. Y acá lo vemos, este motor 2 litros F4R nueva generación. Este sí tiene aire acondicionado, está escondido por allá abajo porque lógicamente el vano motor era más grande. 172 caballos, te decía, a 6.250 vueltas. Y mejoraba el torque máximo respecto del Williams, que tenía 175 Nm, bueno, este tiene 203. Y mientras el Williams los entregaba, esos 175, 4.500 vueltas, este se iba a 5.400, o sea, exageraba esa característica del motor sin turbo deportivo del todo arriba, ¿no? Todo ya esos valores máximos ya más al borde del rojo del cuentavueltas. Entonces por encima de las 5.500, 6.000 vueltas, este auto es una cosa excepcional. Pero claro, ¿qué pasa con la respuesta en baja? Como era un motor que en baja no rendía, le pusieron
pusieron un sistema de admisión variable tipo BBT que mejoraba justamente la respuesta a bajo régimen. Pero te cuento algo, el Williams sin el BBT y todo eso sigue teniendo mejor empuje en baja. Este no va mal, pero se destaca mucho más en la zona alta del cuentavueltas. Y le voy a robar los numeritos al Antico de allá de 2001 que probó este auto. Le había dado 8,03, 8 segundos redondos la aceleración de 0 a 100 km/h. Muy parecidos los números a los del Williams. A ver, tenía un poquito más de potencia, pero también era un poquitito más pesado, entonces por eso quizá la diferencia. 0 a 400 metros en 15,98, 16 segundos, también un buen registro, y me había dado una velocidad máxima de 216 km/h en quinta a 6.400 vueltas. Fíjate los regímenes de giro altísimos, porque claro, era un motor que podía darle, podías acelerar a fondo hasta el corte de inyección a las 7.200 vueltas. Recontra vuelteros estos motores 2 litros. Bueno, estamos acá en la recta del autódromo y aprovechando que está lindo, vamos a hacer una tiradita. Voy a hacer señas a Marcos. Yo estoy bien, preparados. A cuenta de 3, 2, 1, ¡va! Impresionante lo que andan estos autos. Yo estoy acá en el Clio Sport, en el 2.0, y sin salir patinando le pude ganar al Williams, que hasta ahora no le habíamos podido ganar. Porque claro, cuando uno sale dándole muchas revoluciones en primera, estos autos patinan demasiado por el tren delantero y semejante explosión de potencia y torque. Bueno, salís más despacito, ganás la velocidad ya traccionando y ahí le ganás la picada. Pero no puede ser que yo te haya ganado, porque en todas las demás el Williams siempre iba primero. ¿Qué hiciste de mal? Te dejé ganar para que me dejaste ganar. Casa. Me dejó ganar, que hijo de... Me dejó ganar. En cuanto a los interiores, a ver, no me voy a detener demasiado en este rubro porque es lo menos importante o interesante de estos autos. A ver, en el Williams todo el panel es muy parecido al Clio de primera generación y en este, por lógica, al de segunda generación. Pero los dos tienen algunas cositas que los deportivizan. Por ejemplo, en el Williams el instrumental con el fondo azul que hace juego con el detalle azul también del selector de cambios y también los 3 instrumentos para nivel, temperatura y presión de aceite acá en la consola central. Y este Clio Sport 2.0 lo que tenía era un tablero con fondo claro, no se destacaba mucho, no se diferenciaba mucho de otros Clio 2, pero sí incorporaba, por ejemplo, la pedalera metálica. Y más allá de algunos detalles puntuales como el volante del Williams, que era distinto al resto de la gama Clio, bueno, lo más importante para mí es la incorporación en ambos casos de butacas ya con un tratamiento deportivo, ¿no? Butacones con pétalos bien gordos que sujetan bien los cuerpos, no entregando la mejor posición de manejo en ningún caso, pero sí ubicando el cuerpo de mejor manera y con mayor sujeción para hacer justamente un manejo deportivo. Y mientras en el Williams había un tapizado textil, una tela muy característica de la época, este Sport tiene entre cuero y alcántara, que es esta gamuza sintética, y los dos en los respaldos de las butacas tienen sus correspondientes bordados. El Williams, la W del equipo Williams de Fórmula 1, y en el caso del Sport, que ya no había acuerdo con Williams, simplemente Renault Sport. Y no me quiero olvidar algo importante también, que en el caso de este Sport, al ser ya un auto de la década del 2000, ya tenía más seguridad, por eso podemos ver doble airbag frontal y además airbags laterales que se sumaban al ABS de los frenos, o sea que ya una nueva generación Clio ya era un auto realmente o mucho, digamos, más seguro.
Qué lindo manejar este Clio Williams. Pensar que cuando uno era adolescente lo veía, lo deseaba, soñaba con este auto y hoy lo estoy manejando acá en la pista del autódromo. ¿Escuchá? Ah, espectacular. Un auto que, a ver, de la misma manera que uno soñaba con este Clio, yo me acuerdo anduve mucho en un RT 1.4 de esta misma generación y claro, lo veo tan parecido adentro, pero cuando uno lo acelera ahí despierta la bestia, nada que ver con un Clio convencional de la época. Además, en este caso, para el Williams, Renault había adoptado en la suspensión elementos como las parrillas delanteras, por ejemplo, del Renault 19 deportivo, había rebajado el rebaje, la amortiguación era más dura, los resortes también eran distintos, otras barras estabilizadoras, entonces el auto en su comportamiento era muy deportivo realmente y a pesar de tanta potencia y de la tracción delantera, que en estas circunstancias acá en el autódromo, en la pista, se desempeña muy bien, un auto muy noble en los cambios de dirección, en el paso por curva y lo que suena este motor 2.0. Y te digo que yo no tuve el valor de llevarlo hasta el corte de las 7200 vueltas, me quedé un poquito por debajo, pero la verdad que es un motor que se aprecia, que le gusta acelerar, que te pide acelerador, que necesita acelerar, porque ya tiene, bueno, una preparación realmente deportiva. Nada que ver, insisto con eso, con los Clio de la época, ni siquiera con el Sport 1.6. Vamos a hacer una salidita suave. Mira, yo estoy en la recta, primera. ...130 kilómetros por hora... acelerando suave, hasta las 5000 vueltas y nada más. Tremendo este auto, es muchas veces se titulaba el juguete rabioso, bueno, es un verdadero juguete rabioso. Y el sonido del motor, bueno, obviamente se escucha mucho en el habitáculo, es parte del juego, es lo que te incita justamente a manejar rápido acá en la pista. En esta unidad en particular hay que reconocer que no es el escape original, es un escape puesto fuera de fábrica, diferente, se usaba mucho en la época, la mayoría de la gente que compraba estos autos los sacaba del concesionario, iba y le ponía un escape roncador, como se decía, y bueno, esta unidad también lo tiene, pero es un poco parte del show, ¿no? Parte también de lo que se hacía cuando estos autos eran nuevos. Ahora vengo encarando acá el curvón Saloto del autódromo a 140 kilómetros por hora y la verdad que el auto va, que es una maravilla, no tiene vicio alguno, apoya bien, se inclina poco. La verdad que el paso por curva es realmente un auto deportivo. Y acá no hay ESP, no hay nada, Acá te la jugás girando acá en el autódromo. Acá, ya voy contra los pianos, porque no hay ningún tipo de asistencia. Tampoco hay ABS. Esto clava los frenos y las ruedas se bloquean. No tiene ningún tipo de sistema activo de seguridad. Y tampoco tenemos airbags de ninguna clase. La verdad que manejar este Clio Sport me retrotrae al momento en que lo probé de 0 kilómetros y esta unidad está en tan buen estado, tiene apenas 76.000 kilómetros, que se manifiesta igual que justamente cuando era 0 kilómetros, las mismas sensaciones, un auto nervioso, con un chasis rápido que uno puede, bueno, encarar curvas, hacer un slalom con total estabilidad. Y el motor, escucha el motor, el acople, el embrague, la rapidez, y yo lo aceleré hasta apenas 6000 vueltas, porque podría darle hasta las 7200. Grandes sensaciones deportivas al manejar este Clio 2.0 Sport. Y es que justamente una de las mejores cosas, además del motor, es el grupo de embrague y de la caja, la rapidez con que acopla. Fíjate, escucha, yo estoy en primera.
rápido. A ver, la posición de manejo por ahí no es la mejor, es lo único que por ahí nos puede recordar a que estamos manejando un auto del segmento inferior, un auto popular como era el Clio, pero todo lo demás en sensaciones de manejo realmente son las de un auto deportivo. Como ya dijimos en el Williams, bueno, este también tiene un escape puesto fuera de fábrica que hace un poquito más genera un poquito más de ruido, pero es muy sutil. El auto 0 kilómetro, el sonido a bordo era muy parecido a este. Pasa de un ronquido grueso a una suerte de alarido cuando ya está en la zona alta de cuentavueltas, provisto por el motor, ¿no? Y lo interesante es la estabilidad, porque a diferencia de los Clio, que eran blanditos, por ahí era un auto doméstico, el trabajo que se hizo este auto de chasis es tan bueno como en el Williams, ¿no? Con parrillas de suspensión diferentes, con una amortiguación mucho más firme. Esto permite justamente jugar con los cambios de dirección rápidos, por ejemplo en un circuito, sin riesgo alguno. Y no tenía control de estabilidad, pero te aseguro que el paso por curva es muy rápido, con gran firmeza y transmitiendo justamente seguridad al conductor. En ambos casos, tanto en el Williams como este, uno los maneja y les toma la confianza y se pone un poquito más picante en el manejo, y siempre me pasa lo mismo cuando manejo estos autos. No puedo creer el buen laburo que hizo Renault para transformar un auto del montón, un auto utilitario si se quiere, en un deportivo ya de actitudes muy, pero muy interesantes. ¿Querés hacer una aceleración? Vamos a hacerlo suave porque son autos obviamente particulares, estos de un amigo, no se lo quiero maltratar, pero para que sientas cómo aceleraban estos autos, este Clio Sport. Y ahí nomás estoy en 130 km por hora acá en la recta del autódromo y sin llevarlo hasta el corte de inyección. Yo lo aceleré solamente hasta 6.000 vueltas porque, insisto, quiero cuidarlo. Es el auto de un amigo, está impecable. Pero imagínate cuando salís bien a fondo de abajo y cuando le das hasta más de 7.000 vueltas, bueno, la aceleración de este auto es excepcional y te invita a permanentemente estar pisándolo. Entonces, motor picante y chasis, que es casi como un karting deportivo, bueno, es una combinación ideal para meterse acá en estos ámbitos de circuito y demás y jugar un poco porque realmente te lo permite. Bueno, vamos cerrando este informe y me gustaría repasar, a ver qué es lo que se le criticaba a estos autos en la época. Lógicamente el Williams, la falta de aire acondicionado. Por suerte, viste que nos tocaron 2 días con un fresco, es más, hay viento, todo, ideales porque si no estaríamos muertos de calor acá adentro. Por supuesto, se le criticaban también las suspensiones duras para andar en ciudad, pero lógicamente era un auto deportivizado. La posición de manejo nunca fue buena en estos autos, era más de un auto doméstico que de un deportivo, pero bueno, eran cosas que se criticaban en la época. Y por supuesto también se criticaba el precio, porque este Williams se lanzó en Argentina en el 94 a un precio de $30.000, que era casi el doble, prácticamente el doble que un Clio Full, que también en ese momento era importado, con motor 1.4 convencional. Pero paradójicamente en 2001 al Clio Sport le había puesto buena relación precio-producto porque el precio se había bajado a $25.000. Ya no era tan caro y el auto era aún más deportivo, pero también a este le cabían críticas similares, la posición de manejo, el andar duro en la ciudad. Yo le había criticado también un tanque chico de 50 litros, porque son autos que gastan mucho y el tanque chico se acaba rápido. Y puntualmente de este auto le critiqué el instrumental, que bueno, era un tablero muy sencillo, había perdido instrumentos como sí tiene especiales el Clio Williams en la consolita central.
Y más o menos en líneas generales a los dos se les reconocían las mismas virtudes, ¿no? La potencia, las prestaciones del motor, la deportividad de estos chasis muy bien preparados, la imagen, porque los dos lucen realmente deportivos, y a todas estas virtudes de la época, hoy en 2023 les sumaría una más, que pondría algo así como valor de clásicos, porque estos dos autos ya son verdaderos clásicos del mercado e inclusive están levantando enormemente su valor, sobre todo el Williams, porque lógicamente la palabrita le sube el valor, y especialmente en unidades como estas que están prácticamente como 0 kilómetros. Creo que son dos de las mejores unidades de estos autos acá que tenemos en el país. Y recién lo comentábamos fuera de cámara, claro, ¿por qué tienen tanto valor? Y quizá porque cuando éramos jóvenes, yo tenía 16, 17, 18 años, deseaba, veía, proyectaba, soñaba con estos autos, y hoy, como ya un viejito de 48, ya lo veo justamente como un juguetito clásico a tener. Yo no lo tengo, pero bueno, quien tiene la suerte de tener estos autos en su garage se sigue divirtiendo y sigue admirando estos dos que son casi objetos de culto. Te dejé ganar para que Me dejaste ganar, hijo de... me dejó ganar. Bueno,